Bueno, em, hagamos un breve repaso donde estábamos y también ubiquémonos un poco a futuro. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, más que nada, fue el inicio del núcleo 4, del núcleo de funciones de varias variables o de campos escalares. Dijimos que íbamos a trabajar con campos de dos variables independientes, funciones de dos variables independientes, como caso paradigmático de los campos de más de una variable independiente. Y básicamente lo que estuvimos haciendo es presentarlos, ¿bien? Empezar a acostumbrarnos a trabajar con ellos. Entonces, en la primera clase lo que estuvimos viendo fue cuestiones básicas, el concepto, la definición, mejor dicho, de los campos escalares de dos variables, que era muy parecido a función, ¿se acuerdan? Que era como la definición de función, pero ahora apareció una variable más. Y también estuvimos viendo algunos conjuntos asociados. Empezamos a ver qué era el dominio de los campos escalares, cómo obtenerlos, cómo graficarlos también. Empezamos a ver la imagen, que a veces le íbamos a poder obtener, a veces era sencillo, a veces no tanto. Y también, bueno, el codominio. Y en la última clase estuvimos trabajando toda la clase con la gráfica de los campos escalares. Entonces empezamos a deducir que ese conjunto, ese cuarto conjunto asociado, que era el conjunto gráfica, eh, ahora teníamos que representarlos en R3. ¿Recuerdan? Porque como teníamos dos variables independientes y una dependiente, en el caso que íbamos a tomar nosotros, eh, íbamos a necesitar trabajar en R3. Y aparecía la gráfica de los campos, que tenían formas particulares, ¿qué tipo de elemento geométrico era la gráfica? Una superficie, muy bien. Es decir, era un elemento geométrico en tres dimensiones, en los cuales podíamos medir área, por ejemplo, pero no podíamos medir volumen. Lo podíamos pensar como un elemento que tiene un ancho infinitesimal, ¿no? Un espesor infinitesimalmente pequeño, como si fuera una hoja de papel plegada. Y eso venía de la necesidad de cumplir la definición de campo, ¿no? La definición de función, que a cada elemento del dominio, es decir, si yo me paro en alguno de los puntos sobre el plano XY, le tenía que corresponder una única imagen, bien, un único Z. O sea, no podía haber más de un Z, por lo tanto no podía aparecer un cierto espesor en ese elemento geométrico. ¿Bien? De ahí que era una superficie y no era un cuerpo. Bien, y también lo que estuvimos viendo el otro día, que ahora vamos a retomarlo un poquito porque nos interesa, son las trazas. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando de las trazas? ¿Qué eran las trazas? ¿Cómo las definíamos? ¿O cómo las podíamos pensar? Bien, a un plano coordenado, no a los ejes. Sí, o sea, es la intersección entre la gráfica del campo con un plano. ¿Cualquier plano? No. Tiene que ser sí o sí uno de los planos coordenados, el XZ, el YZ, el XY, o algún plano paralelo a ellos. Si lo pensamos desde lo algebraico, la ecuación de ese plano tiene que ser sencilla, tiene que ser de la forma z igual a algo, y igual a algo, x igual a algo. Bien, esa sería como la condición algebraica. Cuando intersecábamos las superficies gráficas con esos planos, lo que obteníamos era otro elemento geométrico, ya no eran superficies, eran curvas, si existían, ¿no? Podían ser puntos también, pero en general obteníamos curvas, que a diferencia de la superficie, la curva yo le podría medir una cierta longitud, pero no podría medirle ni área ni volumen. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vimos el otro día. Les comenté también, esto sí quiero hacer un poco más de hincapié, que la posibilidad de trabajar con las gráficas de los campos es relativamente nueva. Creo que no tiene más de 10 años en la matemática de varias variables. Me refiero con la posibilidad de trabajar a el hecho de que ustedes lo puedan hacer ahí donde están. O sea, que cuando hablemos de un cierto campo, tengan la posibilidad de obtener su gráfica. Eso no era habitual hace algunos años
Y por lo tanto, van a ver que si utilizan bibliografía un poco más vieja, si buscan algún libro de cálculo que tiene ya algunos años de publicado, no trabaja prácticamente con esa perspectiva. No los manda a ver la gráfica del campo para sacar conclusiones, porque se suponía que no era fácil de hacer. ¿De acuerdo? Aprovechenlo, pueden hacerlo, háganlo para estudiar, si pueden, a medida que vayan resolviendo actividades de este tipo, de este tema, pueden ir graficando y relacionando lo que van obteniendo con las gráficas. Es una posibilidad que tienen disponible ahora. Pero eso tiene un contra, que es que esa no es la perspectiva con la que se trabaja habitualmente en la mayoría de los libros de texto. Y menos en los libros que no son de matemática. O sea, cuando aparezca un campo escalar en alguna materia de las subsiguientes, probablemente no les muestre una gráfica en 3 dimensiones para representarlo. ¿Por qué? Porque probablemente la persona que está escribiendo el libro no está acostumbrado a hacerlo, o sea, no estudió de esa manera. No piensa ese campo viéndolo como una gráfica. Entonces, muy probablemente no lo represente así. Pero sí existe otra forma de representarlos, que es la que vamos a trabajar con más detalle hoy. Por eso, les hago esta introducción, porque lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a presentar hoy, es un poco compatible, análogo a lo que vimos en la última clase. Es decir, lo que uno puede pensar con una gráfica lo va a poder pensar con los mapas de contorno, se los presento, que es lo que vamos a ver hoy. Pero es importante que manejen ambas perspectivas, porque en la vida les va a aparecer ambas. O sea, no es que ya sé gráfica, listo, mi vida está resuelta. No, quizás están estudiando físico-química y les aparece un mapa de contorno y van a tener que manejar un mapa de contorno y entender lo que les quiere decir ese mapa de contorno. ¿De acuerdo? Entonces, son análogos, están relacionados entre sí, pero es necesario que los puedan interrelacionar. Bien, basta de charlar. Entonces, a ver. Esto lo dedujimos la última clase, pero acá lo tienen ya formalizado. Gráfica de una función de dos variables. Dijimos, si tengo una función de dos variables, f, con un cierto dominio, d, que era una región en el plano, llamamos conjunto gráfica de f, o directamente gráfica de f, a todos los puntos, ¿no?, con 3 coordenadas, x y z, es decir, puntos pertenecientes a R3, que cumplan que x e y pertenezcan al dominio del campo. Y la z sea la imagen para cada uno de esos puntos cuando aplico la función. Bien, lo mismo, análogo a la definición de gráfica para funciones, solamente que ahora aparece una variable independiente más. Bien, y ahí lo tienen de la forma simbólica. Y esto también es lo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Tenemos acá la superficie, que sería la gráfica en 3 dimensiones. Sí, esto piénsenlo como quieran, pero no necesariamente tiene que ser algo plano. Dibujado en R3. Y a partir de acá nosotros podemos leer tanto el dominio como la imagen. ¿Cómo hacemos? Proyectamos. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes habitualmente dicen, aplasto, ¿no? Eso en matemáticas se llama, o en geometría, mejor dicho, se llama proyectar. Si yo esta superficie la proyecto sobre el plano XY, es decir, la miro desde arriba, veo cuáles son los XY, ¿bien?, que tienen una cierta imagen, lo que voy a obtener es ser una región plana que la puedo pensar como el dominio. ¿Bien? Sería como, si lo hacemos de manera juguetona, aplasto la superficie sobre el plano XY. Lo que me queda sería el dominio. ¿Bien? Y si esto hago lo mismo, lo proyecto sobre el eje Z, bien, dicho de otra manera, lo aplasto sobre el eje Z y me fijo cuáles son los Z que cubre, lo que obtendrían sería el conjunto imagen, ¿no? Entonces puedo leer fácilmente desde la gráfica 3 conjuntos asociados. Tengo la gráfica, que es un conjunto asociado, el dominio y la imagen. Ahora,
esto lo vamos a trabajar hoy, entonces quiero focalizar en algo. Una cosa es que yo pueda leer los conjuntos asociados desde la gráfica. ¿De acuerdo? Otra cosa es que ahí estén esos conjuntos asociados. Y les digo a qué me refiero. Supóngase que yo tengo esta función graficada que tiene esta superficie, esta gráfica como conjunto asociado. Dijimos, yo puedo leer su dominio proyectando hacia el plano XY. Ahora, si yo les pido dibujar el dominio o graficar el dominio de este campo, ustedes no me pueden graficar esto, me tienen que graficar esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre graficar esto y graficar esto? Por supuesto, es la proyección, ¿no? O sea, si yo lo miro desde arriba, voy a ver algo con esta formita. Pero ¿por qué lo tendría que graficar así y no lo puedo graficar así? Bien, perfecto. Porque el dominio es un conjunto, un subconjunto de R2. ¿De acuerdo? Entonces yo lo tengo que graficar en un sistema cartesiano con 2 ejes, no con 3 ejes. Lo puedo ver, lo puedo imaginar acá, pero la representación correcta tiene que ser en un plano con 2 ejes. Lo mismo con la imagen. Yo acá puedo leer la imagen desde acá, pero si la tengo que representar, la tengo que representar en un solo eje real Z. ¿De acuerdo? Entonces, esto me sirve para poder verlas, imaginarlas, pero la representación correcta tiene que ser en el sistema correcto, con la cantidad de ejes correcto. Y fíjense, si yo tomo un punto acá, por ejemplo, un punto este que está ahí marcadito, que forma parte de esta proyección, no puede ser un punto del dominio, porque ¿cuántas coordenadas tiene? Es X, y una Z que vale 0. Pero si forma parte del dominio no puede tener Z. ¿De acuerdo? Tiene que ser XY, tienen que ser las variables independientes. Por eso necesito graficarlo acá. Y ese XY 0 que está acá se transforma en este punto que está ahí, el XY, con las primeras 2 coordenadas que son las que me interesan. La tercera desaparece. Cuando pasa eso, cuando yo tengo un cierto número de coordenadas y yo lo que hago es olvidarme de una, ¿sí? O sea, le maté esa tercera y me quedo con las primeras 2, a eso le llamo proyectar. ¿Bien? Es decir, veo qué pasa con esto que está en una cierta cantidad de coordenadas, ahora con menos coordenadas. ¿Pierdo información? Por supuesto, pero gano en simpleza. Bien, ¿estamos hasta acá? Más o menos. Nada nuevo por ahora. Bueno, y también acá tienen la definición de traza. Una traza de una función de 2 variables f es la curva que se obtiene al intersecar su gráfica con algún plano coordenado o algún plano paralelo a él. Punto. Lo mismo que vimos el otro día. Bien. Lo que vamos a ver ahora es, ya se los presenté el otro día, así que les voy a presentar la definición. Es algo parecido a la traza, pero no igual. Que son las curvas de nivel. Bien. Y ahora vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre traza y curva de nivel. Ya les adelanto que un criterio de evaluación de este tema es que diferencien traza de curva de nivel, que usen bien las palabras, que si se quieren referir a una traza, usen la palabra traza, si se quieren referir a curva de nivel, usen la palabra curva de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Entonces, una curva de nivel C sub K, ahora vamos a ver qué significa eso, de un campo de 2 variables, es la curva en R2 cuya ecuación es ley del campo igualado a K. Bien, yo sé que eso no tiene ningún tipo de sentido para ustedes en este momento. Ahora vamos a desmenuzar qué significa todo eso. Bien. Ahora, ya con lo que leen ahí, que quizás no es tan claro, pero
con la primera aproximación, ahí hay una diferencia muy notable entre traza y curva de nivel. ¿Cuál es? No, no escuché. Sí. Bien. Acá habla de intersección, acá no habla de intersección. Ahora vamos a ver que podemos pensar las curvas de nivel como el resultado de una intersección, un poco más complejo, pero al menos no es directamente la definición. ¿Qué otra cosa? Vemos que es claramente distinto. Bien, perfecto. La traza viene de intersecar la gráfica, que es una superficie, con un plano coordenado o algún plano paralelo a él. Entonces, ¿dónde va a aparecer esa curva? En R3. Bien, como vimos la clase anterior, aparecían parábolas flotando en el espacio, circunferencias, pero en R3. Ahí los puntos van a tener tres coordenadas, X, Y y Z. Las curvas de nivel son curvas en R2. Y eso es una diferencia clave. Es decir, son curvas planas. No van a aparecer en R3, no las tengo, no las puedo dibujar en R3, las tengo que dibujar en R2, en un sistema bidimensional. Ahí aparecen dos coordenadas, dos variables, X e Y. Desaparece la coordenada Z. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Y es, diría, hasta la principal diferencia que tienen entre ellas. Pero vamos a ver qué significa todo eso que dice ahí. Intentaré hacerlo lo más gráfico que se pueda. A ver. Vamos a ver si esto funciona. Espero que sí. Bueno, entonces, ahí tenemos un ejemplo sencillo. Voy a empezar con un ejemplo sencillo. Acá tenemos representados dos campos escalares, ¿no? Tenemos la gráfica de dos. La gráfica fucsia, ¿sí? Violeta, púrpura, y la verde oscuro. ¿Bien? ¿Cómo se llama esta gráfica? ¿Qué forma tiene? Plano. ¿Bien? Parece redundante, pero lo es. Plano. ¿Y esta qué era? Un paraboloide circular. Perfecto. Era un paraboloide, ¿se acuerdan que las trazas con el plano XZ y Z eran parábolas? Y era circular porque sus trazas con respecto a los paralelos al XY eran circunferencias. ¿De acuerdo? Si estos hubieran sido elipses, era un paraboloide elíptico. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vimos el otro día es que nosotros podíamos ir obteniendo trazas. ¿Cómo? Intersecando, ¿bien? Un plano paralelo a cualquiera de los planos coordenados con la gráfica. Entonces íbamos obteniendo, en este caso, un punto, si estaba ahí, o diferentes circunferencias, si iba subiendo en valor de z. Mientras que si yo lo intersecaba con planos paralelos al XZ o al YZ, lo que iba a obtener eran parábolas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos el otro día. Bien. Ahí lo que yo obtendría al hacer esa intersección serían diferentes trazas, que serían, vamos a trabajar por ahora con paralelos al XY. Vamos a obtener diferentes trazas que son circunferencias que van a estar en R3, ¿no? A diferentes alturas, con diferentes radios, pero son todas circunferencias. Y un punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es la proyección de esas trazas que acabo de obtener sobre el plano XY. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, lo voy a pausar en un lugar que me sirva. Ahí. Entonces,
tengo que agregar un paso más. Primero lo que tengo que hacer es lo mismo que estaba haciendo recién, encontrar una traza. Bien, tengo este plano que tiene una cierta ecuación, interseco con la ley del campo, eso me genera una curva en R3 que va a ser la traza. Ahí estamos, eso lo hicimos el otro día. Ahora lo que tengo que hacer es proyectarla. ¿Qué es proyectarla? ¿Qué era proyectar eso? Era, bueno, ahí puntos de esa traza, ¿cuántas coordenadas tienen? Si yo agarro este puntito, por ejemplo, que está ahí en la traza. 3, una X, una Y y una Z. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que voy a hacer es proyectarla sobre el plano XY. ¿Qué significa eso? Que voy a matarle una de las coordenadas. ¿Cuál? La Z. ¿Bien? La Z la voy a eliminar. No me interesa que exista una coordenada Z en ese punto. Mientras que la X y la Y la mantengo. ¿De acuerdo? Uso las mismas que tenía ese punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos esos puntos que estaban ahí, yo ya no lo voy a poder graficar acá. ¿Por qué? Porque ahora van a tener 2 coordenadas en vez de 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a obtener, que va a ser esta misma traza, solamente que ahora sin su coordenada Z, sino con las X y las Y, se llama curva de nivel. ¿Bien? Y a esa curva de nivel le asigno o le aclaro cuál fue la Z en la cual yo la encontré. Le digo, bueno, esta curva de nivel, que va a ser una cierta circunferencia, es la que yo encontré con la altura 4, con Z igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué información me va a llegar a mí? En un plano, ya no en R3, sino en R2, me va a llegar una cierta circunferencia que me va a decir altura 4. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué imagino ahí? Bueno, ok, esta misma circunferencia, ahora yo la voy a imaginar en R3, pero posicionada en la altura 4. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo fácilmente puedo transformar una curva de nivel que estaba en R2 a una traza que está en R3. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, ese proceso sucede en paralelo en R2 y en R3. Por eso yo necesito esto. Bien. Básicamente, a medida que yo voy obteniendo diferentes trazas, voy obteniendo diferentes curvas de nivel. ¿De acuerdo? Pero acá yo lo que voy a ver van a ser las trazas, porque son curvas en R3, que van a ser las circunferencias que están estas, ¿no? Que fíjense que a medida que Z sube, el radio de la traza aumenta, mientras las curvas de nivel la voy a ver en R2, no en R3, no acá, la voy a ver acá, ¿no? Como diferentes circunferencias centradas en el origen. No. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo diferentes curvas planas que la Z que le corresponde, ¿cómo va a ser? Digamos, a medida que yo me voy moviendo desde adentro, adentro hacia afuera, ¿qué va a pasar con la Z? Va a ser cada vez más grande. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que esta curva, que es un punto, la tengo que pensar en una cierta Z, en una cierta altura. Esta en otra altura, un poco más alta. Esta en otra y así. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo rearmar todas esas trazas en el espacio diciendo, bueno, va a aumentar el radio a medida que las curvas van a estar más altas en Z. ¿De acuerdo? ¿Más o menos se entiende la idea? Bien. Cuando vimos la definición aparecía un K, ¿se acuerdan? Les decía cuando esto es igual a K. ¿Qué es ese K? Simplemente la altura. El valor de Z, encontré esa traza y por lo tanto esa curva de nivel. Entonces, por ejemplo, a ver. Yo acá, fíjense, lo paré en K igual a 3,5.
¿Eso qué quiere decir? Que este plano púrpura está a altura 3,5, a z constante 3,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que encontré acá serían la proyección de la traza a altura 3,5. ¿Bien? Más o menos. Cuando tengo más, esto es una curva de nivel. Cuando tengo más de una, como esta, por ejemplo, lo que tengo ahí se llama mapa de contorno. ¿Qué es un mapa de contorno? Un conjunto de algunas curvas de nivel de un campo. Yo sé que cuando digo eso, muchos me miran con cara de ¿qué significa algunas? ¿Cuántas hago? Dame un número. No puedo hacer algunas. Bueno, la idea es que sea un número representativo, que nos permita más o menos pensar cuál es la forma de esa gráfica a partir de analizar el mapa de contorno. ¿Qué pasaría si grafico todas las curvas de nivel? Es decir, para todas las zetas. Cubro todos los números reales. O sea, no tomo 1, 2, 3, 4, sino que tomo 1, 1,00001 y así los infinitos números reales. ¿Qué vería acá? Bien, básicamente una curva de nivel al lado de otra, sin ningún espacio entre ellas, entonces vería directamente un círculo negro. Bien, no me serviría de nada. Entonces, necesariamente tengo que tomar un número finito de curvas de nivel. En general, 3, 4, 5. Bien, con eso es suficiente. 2 es poco. 2 no me sirve para ver la forma. 1000 es un montón. Bien, innecesario, poco claro. Entonces, ese sería como un número adecuado. Si les pedimos que hagan un mapa de contorno, esa sería un poco la idea, que hagan una cantidad no muy grande ni muy pequeña de curvas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que nos interesa de esto es que relacionen estos dos conjuntos asociados. Que ustedes, viendo un mapa de contorno, puedan más o menos tener una idea de la gráfica y viendo la gráfica que tengan más o menos una idea del mapa de contorno. No exactamente, ¿eh? O sea, no es que si ven esto ustedes digan, ah, claro, la forma es esta, perfectamente, es un paraboloide. Es que tengan una idea de qué representa y cómo se pueden relacionar entre sí. Entonces, por ejemplo, nosotros les presentamos este mapa de contorno y les decimos, este punto es k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes lo que tendrían que hacer es lo que dijimos hace un rato. Ubico el punto más abajo y a medida que voy subiendo en Z, voy ubicando circunferencias de mayor radio. Entonces, ya a partir de ahí, aunque no sepan si es un paraboloide, si es un cono, no saben cuál es la forma exacta. Pero, ¿qué información pueden saber de la gráfica, si ese fuese el caso? ¿Qué tiene esa gráfica? Sí o sí. Si tenemos el puntito acá y a medida que voy avanzando para arriba, las circunferencias van aumentando en radio. ¿Qué característica tiene sí o sí esa gráfica? Tiene un mínimo. ¿Se ve? Si el punto de menor z, o sea, si en el valor menor de z que yo conozco es un punto y a medida que aumento, eso va aumentando en radio, las circunferencias, seguramente esa gráfica tiene un mínimo ahí. ¿De acuerdo? Y tiene un comportamiento creciente hacia los diferentes, cuando me muevo en los diferentes ejes. ¿Cómo sería el mapa de contorno de un paraboloide invertido? Imagínenselo. Tendría un máximo, ¿no? Ese mismo paraboloide, pero ahora lo invierto. ¿Qué vería en el mapa de contorno? ¿Cómo sería un mapa de contorno para ese paraboloide invertido? Igual, perfecto. ¿Qué cambiaría? Las K. ¿De acuerdo? Ahí la K mayor estaría en el centro. El puntito sería el del mayor Z. Y a medida que me voy moviendo hacia afuera en las circunferencias, la Z disminuiría.
Bien, entonces, cuando rearmo la gráfica, ¿qué hago? Ese punto lo ubico arriba y voy aumentando el radio de las circunferencias a medida que baja la z. ¿De acuerdo? Ese tipo de idea es la que nos interesa. A ver si esto me lo permite cambiar, supongo que sí. Quiero creer. Supónganse que ahora yo tengo... ...6 menos 2x menos 3y. ¿Sí? No lo voy a escribir así, no se cambia. Voy a cambiar la ley del campo. Ahora va a ser 6 menos 2x menos 3y. ¿Qué va a aparecer ahí? Esa gráfica verde, ¿en qué se va a transformar? ¿Se acuerdan que el otro día vimos con la estructura algebraica? Ustedes pueden predecir algunas formas de las superficies. Esa la vimos. 6 menos 2x menos 3y. Un plano, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo eran las de estructura algebraica de las leyes de planos? Tenían que ser lineales, ¿no? O sea, número por x más número por y más número. Número por x menos 2 por x más número por y menos 3 por y más número 6. ¿Bien? No tenía que aparecer nada elevado al cuadrado, ni cocientes, ni multiplicadas las variables, nada. ¿Cómo van a ser las curvas de nivel de un plano? ¿Sí? Imagínense, tenemos ahí un plano acá oblicuo, ¿no? Una chapa que cruza la habitación así, para abajo. Y yo tengo que buscar sus curvas de nivel. ¿Qué tendría que hacer para buscar sus curvas de nivel? ¿Cuál es el primer paso? Bien, busco trazas, ¿no? Interseco con planos paralelos al piso. ¿Y esas intersecciones cómo van a ser? ¿Qué forma van a tener? Lineales, rectas. ¿De acuerdo? Y las proyecto. Entonces van a quedar todas rectas. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Bien, ahí tenemos nuestro bellísimo plano, ¿no? Y empezamos a intersecarlo y vemos qué va pasando con las curvas de nivel. Pero ¿por qué no quedan? ¿De acuerdo? ¿Se ven las trazas por un lado? ¿Se ven las curvas de nivel por el otro y las diferencias? ¿Ven que si yo tuviese que rearmar la superficie a partir de del mapa de contorno, podría? Voy ubicando esas rectas en diferentes alturas, entonces lo que se va a generar es un plano. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí yo lo que tendría sería, si yo tuviese que hablar de ese conjunto de curvas de nivel, podría decir, las curvas de nivel de ese campo son todas rectas. Y podría decir algo más. ¿Qué comparten esas rectas? La misma pendiente, ¿bien? Son paralelas entre sí. Bien. Bueno, más o menos, a mí lo que me interesa esta primera parte es que sea intuitiva, que vean diferentes ejemplos y los relacionen entre sí. Vamos con otro caso. Hasta que lo vimos el otro día. Si yo tengo esto, 9 menos x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿eso qué forma va a tener? Mi gráfica. Paraboloide elíptico. Bien, tengo x cuadrado, y cuadrado, y los dos coeficientes son distintos y tienen el mismo signo. Tengo un paraboloide elíptico. Bien. Oh, me desapareció. No.
Ufa. A ver. O para este, pero. Ah, a ver si me deja hacer esto. Ahora sí. Bien. Curvas de nivel, elipses. Las trazas eran elipses, si las proyecto siguen siendo elipses. ¿De acuerdo? ¿Cuál de todas esas curvas de nivel va a tener mayor K? De todas las que estén graficadas en ese mapa de contorno. Sí, pero de esas las que tienen graficadas, la más interna. Bien, la más interna va a ser la de mayor K y la de la más externa, que tiene mayores semiejes, va a tener menor K. ¿Sí? Porque es un paraboloide con ramas hacia abajo. Bien. Y esto también funciona para casos que ustedes no conocen. A ver. Mm, ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, no quiere. Qué tristeza. Sí. De las graficadas, de las curvas graficadas, la K mayor es la de la elipse más interna. ¿Por qué? Porque es la que viene de, en la gráfica, vos te imaginas que esa traza está más arriba. O sea, vos tenés el paraboloide que va hacia abajo. La que tiene menores semiejes, es decir, que es más pequeña entre sí, menores radios, la palabra correcta es semiejes, pero para que lo pienses, es la que está más arriba. A medida que yo bajo en Z, baja acá, los semiejes aumentan. ¿De acuerdo? Bueno, quería mostrarles otras, pero no se puede. No importa. ¿Estamos de acuerdo con más o menos la idea intuitiva de qué es una curva de nivel? Vamos a lo algebraico. Yay, algebraico. Bueno, entonces, a ver. Tengo un campo. Vamos a hacer uno sencillo que ya venimos trabajando con él desde la clase pasada.
Entonces, mi objetivo es encontrar C sub 5. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, ¿qué significa eso? Bueno, simbólicamente, si yo les digo que encuentre C sub 5 para ese campo, les estoy diciendo que encuentren la curva de nivel, bien, con K igual 5. Bien, ese subíndice me indica cuál es la altura en la que yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Puede decir C sub 0, C sub 3, C sub 2, C sub menos 7. O si lo quiero hacer genérico, pongo C sub K. Entonces ahí le digo que encuentren para cualquier K. Ya lo vamos a hacer. ¿Bien? En este caso me piden C sub 5. Entonces, repasemos lo que vimos hace un rato. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer para encontrar esa curva de nivel? Buscar la traza. ¿Bien? O sea, buscar la intersección entre la gráfica de ese campo con el plano coordenado o paralelo a los planos coordenados adecuado. Entonces, recuerden que para hacer una intersección yo lo que tenía que plantear era un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones que yo voy a tener que usar? Bien, z igual a la ley del campo, o sea, esto va a ser la representación de la superficie. Bien. ¿Y cuál va a ser la otra? El plano con el que voy a intersecar. ¿De acuerdo? Que va a ser paralelo al XY, es decir, va a tener z constante, y yo tengo que definir cuál va a ser ese valor de z constante. ¿Cuál va a ser? Necesariamente. 5. Entonces, su ecuación va a ser z igual 5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo acabo de obtener acá es una traza. Es una curva, ¿sí?, que está incluida en R3. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué digo que está incluida en R3? Sí, pero ¿dónde lo veo ahí? Si yo les, en vez de hacerlo con, a ver, porque acá lo fuimos haciendo de a poco, ¿no? Yo les dije, bueno, voy a poner traza. Supónganse que yo les doy eso, ese sistema de ecuaciones, y le digo, ¿qué representa eso? Ustedes me dirán, bueno, ok, a ver, es un sistema, tengo que pensarlo como una intersección entre lo primero, que yo lo puedo pensar como la gráfica de un campo, y lo segundo, que es un plano paralelo al XY con altura 5. O sea, eso se va a intersecar, me va a dar una curva, traza. Ahora, ¿cómo sé que eso es una traza y no es una curva de nivel? Bien, porque aparecen tres variables. ¿De acuerdo? X, Y y Z. Z está fija, estamos de acuerdo. Z me dice siempre es igual a 5, pero existe. Yo le admito que su existencia como variable. ¿Sí? Es una variable que fijé, pero esa variable existe. Entonces, por eso estamos hablando de R3. Eso lo tendría, si yo tuviera que graficar eso, tengo que hacer un sistema tridimensional y en altura 5 graficar la curva que me dé. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una traza, no es una curva de nivel. ¿Cómo hago para ir de ahí, pasar a la curva de nivel? Tengo que eliminar la variable z. ¿Cómo hago para eliminar la variable z ahí? Bien, reemplazo, así de sencillo. Si z es igual a esto y z es igual a 5, esto tiene que ser igual a 5. Me queda que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser igual a 5. Y esa es c sub 5. Ahí sí tengo una curva de nivel. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, x e y. Ya z no está. Eso lo puedo pensar, si lo tuviera que graficar, lo tengo que graficar con dos ejes, no con tres. Obviamente, quizás ahí lo que me conviene es acomodar para más o menos guiarme de qué forma tiene.
Por ejemplo, si paso esto para allá sumando y esto para acá restando, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? Entonces, yo digo que esa curva de nivel, porque ahora eso es una curva de nivel, puedo interpretarla. Puedo decirle, bueno, qué forma tiene, bla, bla, bla. Es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. ¿Dónde la voy a graficar? ¿Dónde? ¿Con cuántos ejes voy a graficarla? 2. Imaginen que eso es una circunferencia, por favor. ¿De acuerdo? Y para indicar la altura, se le puede poner acá C sub 5 o lo mismo, K igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ya básicamente ven eso, lo que tendrían que hacer es imaginar esa circunferencia de radio 2, ¿sí? Si la quieren volver a pensar como traza, hacer el paso opuesto, o sea, no ir desde traza a curva de nivel, sino de curva de nivel a traza, esa misma circunferencia, pensarla flotando en R3 a altura 5. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Este tema peca de ser no muy complejo, pero sí con mucho vericueto de palabra, ¿no? Esto de sale una coordenada, viene otra, entonces lo grafico acá, lo grafico allá, cambia de nombre, lo pienso de una manera, lo pienso de otra, es como más técnico que complejo. Por eso también intento ir despacio en la explicación. Bueno, les dejo 5 minutos para que construyan un mapa de contorno para ese campo. Bien, ¿qué era un mapa de contorno? Un conjunto de algunas curvas de nivel. Ya tienen una. ¿Cuántas más van a encontrar? ¿Cuántas más quieren encontrar? Bien, 3. 3 más. ¿De acuerdo? Encuentren 3 más haciendo este proceso, las que quieran, y construyan, grafiquen el mapa de contorno. Bien, después lo hacemos y lo vemos. Gente virtual también. Piérdese y póngase a hacer ese mapa de contorno.
Bueno, ¿cómo estuvo eso? ¿Alguna duda? Recuerden que en la gráfica del mapa de contorno tienen que, además de todas las curvas de nivel que encontraron, también tienen que especificar la altura, ¿no? C sub igual o K igual a cuánto. Eso es fundamental. Como vimos, si no tiene esa indicación de altura, el mismo mapa de contorno podría corresponder a diferentes gráficas, ¿no? Lo que, para que estén completo, tiene que estar cuáles son las curvas de nivel y a qué altura corresponde cada una. Y ahora, si ya lo terminaron o cuando lo terminen, intenten a partir de ese mapa de contorno que construyeron, pensar la gráfica. ¿Cómo va a ser esa gráfica? Bien, perfecto. O sea, va a tener mínimo y va a ir hacia arriba las ramas, va a tener máximo, va a ir hacia abajo. Es un paraboloide, ¿no? Estamos todos de acuerdo por la estructura. Pero intenten pensar con esas curvas que obtuvieron cómo se ubicarían en el espacio y por lo tanto cuál de los dos tipos de paraboloide es. Si un paraboloide entre comillas creciente, un paraboloide entre comillas decreciente. Bueno, como habrán notado, no sé qué les pareció, pero hallar varias curvas de nivel se vuelve un poco tedioso, ¿no? No es difícil, pero es hacer lo mismo. O sea, imagínense si tienen que sacar 10 curvas de nivel. Como, oh, bueno, igual o igual a 2. Ok, obtuve esta. Igual a 3, ¿no? No es difícil de hacer. Es siempre igual, son restas y sumas en esto. Pero se vuelve tedioso, uno pierde mucho tiempo. Entonces, en general, si uno tiene que hallar una curva de nivel, la halla y punto. Ahora, si tenemos que hallar más de una, lo que solemos usar es otra estrategia. Bien, van a ver que es muy parecida a la que hicimos, pero suele ser más rápida. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar, voy a hacer lo mismo que hicimos recién, pero de manera genérica. Primero voy a buscar trazas, ¿sí? O sea, ahora, mi objetivo, en vez de hallar C sub 3, C sub 2, C sub 7, la que ustedes intentaron hacer, no sé cuáles sean, voy a hallar C sub K. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No voy a hallar una curva de nivel, C sub algo. Voy a hallar la curva de nivel que le corresponda a un K genérico. ¿Bien? Ese K va a estar fijo, es un número real, no sé, ese K vale 7, 4, 2, no importa. Ahora, el punto es que yo no lo voy a predeterminar, no lo voy a conocer de antemano, lo voy a fijar al final. ¿De acuerdo? Entonces, planteo la traza. Dijimos, tenemos que hacer la intersección, sistema de ecuaciones, entre la z igual 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y cuál va a ser el plano que voy a usar ahora? Z igual a cuánto? Acá. La altura va a ser ese número K. ¿De acuerdo? Dijimos, esto es una traza, lo mismo que antes. Paso esto a curva de nivel. Si lo paso a curva de nivel, igualaba las z para eliminarlas. Me quedaba 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a K.
¿De acuerdo? ¿Cuántas variables tengo ahí? 2. K no es variable. K es un número real. ¿De acuerdo? Que sea desconocido no quiere decir que sea variable. Es un número real que yo lo supongo fijo, no puede variar. Vale tanto. No sé cuánto, pero vale tanto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo dos variables, por eso estoy sobre una curva de nivel. Y ahora lo que hago es hallar C sub K. ¿No? Esto lo acomodo, si quieren, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos K. Fíjense que es muy parecido a lo que ustedes hicieron. Estoy seguro que es muy parecido a lo que ustedes hicieron. Solamente la diferencia es que ustedes en vez de K usaron un número. ¿No? Y los pasos son los mismos. Pero esto tiene varias ventajas hacerlo así. Y ahora vamos a ver cuáles son. Primero, hasta acá estamos, ¿entendieron más o menos el procedimiento? Nada complejo ni distinto a lo que hicieron. Simplemente en vez de usar un número, uso K. Bien. Y ahí yo lo que encontré fue cuál sería la curva de nivel que le corresponde a cada valor de K que a mí se me ocurra poner. ¿Ok? Entonces, lo que yo encontré ahí ya no es una curva de nivel, sino que lo que encontré es un conjunto o una familia de curvas de nivel. ¿Ok? En vez de pensarla una por una, las pienso en familia. Y a partir de ahí yo lo que puedo es analizar el comportamiento de todas las curvas de nivel. Y eso es una ventaja. Ya no me quedo con C5 es una circunferencia de radio 2, que es un dato muy bello, pero hasta ahí llega, sino que ahora yo puedo obtener información sobre todas las curvas de nivel. Por ejemplo, ¿qué podría decir ahí de todas las curvas de nivel? Bien, todas son circunferencias. ¿Se ve? No solamente C sub 5. Ya la estructura que obtengo es que todas van a cumplir las ecuaciones de las circunferencias. Entonces yo puedo decir, todas las curvas de nivel son circunferencias de radio, no, raíz de 9 menos K. ¿De acuerdo? Lo que está después del igual es el cuadrado del radio. Entonces el radio de esas circunferencias va a ser la raíz de 9 menos K. ¿Ok? Entonces yo ahí puedo decir que casi todas las curvas de nivel van a ser circunferencias. ¿Cuál va a ser la única que no va a ser una circunferencia? Claro, cuando K valga 9, porque si K vale 9, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Eso qué es? ¿Quién cumple esa ecuación? Solo el origen. ¿Sí? X y tienen que ser 0, no me queda otra opción. Entonces, solo el origen cumple esa ecuación. No tengo ahí una circunferencia, tengo un punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿se ve la diferencia? Si lo hago así, puedo sacar información sobre el conjunto de las curvas de nivel. Ya no me quedo trabajando con una o con dos, sino puedo hablar en general. Puedo generalizar. Y de hecho, si ahora me piden que encuentre curvas de nivel, me es más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera obtener otra vez la que hicimos antes, C sub 5, ¿qué hago? Sé que K vale 5, entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos 5, o sea, 4. Y encontré x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que fue la que yo obtuve antes. ¿Ustedes cuáles obtuvieron? A ver, C sub cuánto. 8. ¿Qué hago? Reemplazo K por 8, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos 8, 1. ¿Bien? Entonces, puedo obtener rápidamente curvas de nivel simplemente reemplazando K por un número. ¿Se ve? Entonces, si me piden hacer un mapa de contorno, lo más rápido es primero encontrar la familia de las curvas de nivel y de ahí hallar las que necesite. Recomendación.
Sí. No, no, no. No. ¿Cómo C sub 5? O sea, lo que pueden obviar es la traza. Bien, eso se puede obviar, sí, sí, sí. Yo lo pongo por el pensamiento que fuimos haciendo de dónde vienen las curvas de nivel. Lo pueden obviar. Lo que no pueden obviar es C sub K, si lo hacen desde ese lugar. Sí, igualan acá, despejan, dicen este es C sub K, y después a partir de ahí obtienen las otras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí tenemos, primera ventaja, puedo generalizar y hablar sobre todas las curvas de nivel y no sobre algunas. De hacerlo así. Segunda ventaja, si tengo que hacer un mapa de contorno y obtener varias curvas de nivel, es fácil, reemplazo acá por los números que quiero y ya está. Tercera ventaja, yo ahí puedo también encontrar restricciones para acá. Bien, por ejemplo, ahí les quedó que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 menos k. Entonces, ¿cómo va a tener que ser sí o sí 9 menos k? ¿Qué restricciones puedo leer para 9 menos k? ¿Cómo es x cuadrado más y cuadrado sí o sí? Positivo, ¿bien? Porque son números elevados al cuadrado, eso me da 0 o un número positivo y lo estoy sumando entre sí. Entonces, 9 menos k necesariamente va a darme mayor o igual a 0, ¿se ve? O sea, como este lado es mayor o igual a 0, entonces 9 menos k tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Puedo pasar el k para allá, ¿no? Me queda que k es menor o igual que 9. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Primero, ¿quién era K? Volvamos a la interpretación. ¿Quién era K en todo este lío? Esa es la respuesta. Pero en este momento, ¿quién era K? Bien. La altura en la que yo estaba intersecando con el plano, ¿no? Y lo que me dice es, eso te va a dar una intersección siempre y cuando K sea menor o igual que 9. O sea, vos vas a encontrar una intersección entre la gráfica y el plano este que vos estás usando hasta ahí. Hasta la altura de 9 como máximo, incluyéndolo. Si tomás 9,1, 10 o 25, esa intersección ya no va a existir. ¿Sí? Porque del otro lado te va a quedar un número negativo y eso va a ser imposible. La intersección no existe. Entonces, ¿qué me está dando ahí? ¿Qué me está diciendo? Básicamente, que yo voy a encontrar imágenes, ¿sí? O sea, la gráfica se va a desarrollar, va a tener valores de z hasta 9. Mayores a 9, no voy a encontrar intersección. ¿Bien? Entonces, de ahí yo lo que puedo leer es la imagen, el conjunto imagen de mi campo. La imagen de ese paraboloide va a ser para zetas menores o iguales que 9. O sea, desde menos infinito hasta 9. Cerrado. Entonces, tenemos una forma incluso hasta, por ejemplo, en este caso, de leer o de obtener un conjunto imagen más fácil. Yo no sé si ustedes se hubieran dado cuenta tan fácil viendo la ley que la imagen llegaba hasta 9 cerrado. Y acá quizás tenemos una forma más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, hallar las curvas de nivel planteando la familia de curvas de nivel, o sea, de forma genérica, tiene varias ventajas. ¿Ok? Este es el momento. ¿Preguntas? Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bien. Volvemos acá. Entonces, les dice, volvemos a la definición a ver si ahora tiene sentido. La curva de nivel C sub k de una función de dos variables f es la curva en R2, ahí vamos, cuya ecuación es esto. Fíjense, ¿qué significa esto? Igualar la ley del campo acá. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Si z es igual a esto
y yo tengo que intersecar con z igual a k, entonces la ley tiene que ser igual a k. ¿Cuántas variables hay ahí? 2. X e y. ¿Cómo? No, porque acá, o sea, el conjunto imagen vos permitís que varíe z. O sea, si vos pensás el conjunto imagen, vos ahí tenés diferentes zetas. Vos acá no tenés diferentes zetas. Estás fijando tu z. ¿De acuerdo? Si lo... Por eso, ese es el punto. Vos z lo tenés fijo. Tenés una sola z. Si vos lo pensás como el conjunto imagen correspondiente al dominio, vos ahí tendrías diferentes zetas. Habilitarías que z pueda cambiar. ¿De acuerdo? Entonces esta sería como para una z. Por eso diría que no lo puedo pensar como la imagen. Bien. Entonces, conclusiones o datos de color. Las curvas de nivel son curvas en R2. Importante, lo voy a recalcar 80 veces. Bien, y después tenemos esta interpretación de las curvas de nivel que también es interesante. A ver, vuelvo para atrás para tener un mapa de contorno. Miren este mapa de contorno que tengo acá. Bien. Fíjense, les dice, esta circunferencia es C2, C3, C4 y C5. Bien. O sea, esta circunferencia que tiene menor radio va a estar a mayor altura y las de mayor radio van a ir teniendo menor altura. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les digo, bueno, estoy parado, no tengo ningún punto exacto, qué conveniente. Sí, acá. Estoy en el punto 3, 2 del dominio. X vale 3, Y vale 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la Z que le corresponde? Si tuviéramos la gráfica, lo que haríamos sería buscar el punto 3, 2, subimos y llegamos hasta la Z, ¿no? Pero acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos cuánto vale la imagen del punto 3, 2? Bien. Fíjense, el punto 3, 2 pertenece a esta curva de nivel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el punto 3, 2 es un punto de R2 que está incluido dentro de esa curva de nivel, la curva C sub 3. ¿Eso qué significa? Que si yo en R3 estaba en X3 y 2, había encontrado un Z en una cierta altura que cuando yo la intersequé con el plano, eso me generó la traza, la proyecté y apareció esta curva de nivel. ¿De acuerdo? Si esa curva es C sub 3, esa altura es 3. El K que le corresponde es 3. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, para el punto 3, 2, yo sé que forma parte de esta curva de nivel porque la altura que le corresponde, la Z que le corresponde, es 3. ¿Sí? Es esta, C sub 3. Cuando intersequé con K igual a 3, obtuve esa traza. Y al proyectar esa traza, ese punto de R2 quedó incluido dentro de esa curva de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, los mapas de contornos me permiten leer también imágenes. Yo digo, busco el punto del dominio acá, y si está incluido dentro de una curva de nivel, la altura de esa curva de nivel es la Z que le corresponde a ese punto. Bien. Buen punto. No siempre, pero buen punto. ¿Hasta ahí entendieron si está incluido? ¿Más o menos la idea? ¿O no? Por ejemplo, ejercicio. A ver, es que tengo muchos lindos para trabajar ahí. Bueno, no tengo muchas posibilidades. Nada, me callo. Ahora, supónganse que yo les digo, bueno, y en el punto 2, 2, ¿qué imagen tiene? ¿Qué Z tiene?
Te dicen, bueno, busca el punto 2, 2 en el dominio, ¿no? Que sería el 2, 2, ahí. Sí, pero a mí el único dato que me dan es este. Yo no tengo más que eso. ¿Pueden dar la imagen exacta? No, porque no pertenece a ninguna curva de nivel. Entonces no saben la altura que le corresponde, la K que le corresponde. Bien, pero como, y esto es importante, como ve que se mantiene una cierta tendencia, ¿no? Vemos que a medida que vamos acercándonos al origen, las Z suben, y eso es bastante suave, parece ser, una tendencia bastante clara. Entonces, yo puedo usar esa tendencia para dar cotas. Como el punto 2,2 está entre esta curva de nivel que tiene altura 4 y esta curva de nivel que tiene altura 3, yo puedo decir que su imagen va a estar entre 3 y 4. Tiene sentido, ¿no? O sea, si yo tengo una curva de nivel más chiquita, altura 4, ya no sé cómo hacerlo, y una con un poco más abajo, pero con radio 3, y el punto me queda acá en el medio, y bueno, su altura seguramente va a estar entre 4 y 3, ¿no? Voy a pensar que acá hay una cierta tendencia creciente, ¿de acuerdo? Pero solo si puedo ver una tendencia. ¿Por qué digo esto? Porque si en vez de ver este mapa, ese es un mapa de contorno para preescolar, ¿no? Como tierno, con una tendencia muy, muy, muy clara. Ahora, vemos un mapa de contorno, supónganse, altura del relieve de montañas. Bien, yo veo que acá está la curva de 3 y acá está la altura de 4. Bueno, pero yo no sé esto, que quizás baje, sube, o sea, yo no sé qué pasa en el medio. Bien, quizás, por ejemplo, baja un poquito de 3 hasta 2,8, bien, y después sube. No va a llegar hasta 2, entonces no va a pertenecer a la curva 2, pero no va a estar entre 3 y 4. ¿Se ve? Y eso, acaso sé que no va a pasar, porque la tendencia es bastante clara, pero si es algo bastante más complejo, no lo podría asegurar. Entonces, ahí ustedes podrían hipotetizar que está entre 3 y 4 si la tendencia se mantuviese igual. ¿Ok? Si tenés la ley, lo podés calcular directamente, no hace falta hipotetizar. Si vos tenés la ley, ahora vamos a hacer un caso. Si ustedes tienen la familia de curvas, pueden hallar la ley del campo y listo. Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. ¿De acuerdo? Más o menos la idea de las curvas de nivel. Yo sé que rompen un poco la cabeza porque los hace transformar algebraico, 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿no? Y eso destruye neuronas, lo sé, es peor que el alcohol. Eh, pero bueno, también tiene efectos divertidos, como el alcohol. Bien. Y esta es la forma en que uno puede expresar el conjunto de curvas de nivel de forma simbólica. Bien. C sub k sería el conjunto de todas las familias de curvas de nivel, serían los puntos del dominio, porque obviamente tienen que pertenecer al dominio, necesariamente, que cumplen la condición de que estoy igualando la z del campo a un número k. Ahí podrían poner, si quieren, k perteneciente a la imagen también. Bueno,
Resolvamos ahora un caso, quizás para el otro lado. ¿Qué es eso? ¿Qué les acabo de dar ahí? Una familia de curvas de nivel. ¿De acuerdo? La familia C sub K. Le dice, la familia de esas curvas de nivel son los xy pertenecientes al dominio de un campo F que cumplen esa condición. 2x más y es igual a e a la k. ¿De acuerdo? Entonces, primera consigna. Yo les digo, bueno, a ver, no, no quiero complicarles la vida. Bueno, vamos por... Hay una divertida pero complicada y una fácil pero más aburrida. Vamos por la fácil y aburrida. Así no los torturo tanto. Primera consigna sería, encuentren la ley de ese campo. ¿De acuerdo? Y ahí muchas veces me miran con cara de que, o sea, eso es traición, si siempre lo hicimos al revés. Si siempre teníamos la ley del campo y a partir de ahí hallábamos la familia de curvas. ¿Cómo voy a hacer ahora para, a partir de la familia de curvas, llegar a la ley? Mucho más sencillo de lo que esperan. No, antes de eso. Antes de eso. Primero, esas curvas de nivel. Si yo tuviera que graficar un mapa de contorno, ¿no? Varias de esas curvas de nivel. ¿Qué vería? ¿Cómo son? ¿Cómo podría describir en palabras esa familia de curvas de nivel? ¿Qué forma tienen? ¿Qué mantienen? ¿Qué tienen de igual? ¿Qué tienen de distinto? No, para nada. Son lineales. Bien. ¿Qué más? Pueden darle más detalle, pobres. Son lineales y ¿qué pasa con esas lineales? Primero, ¿cómo saben que son lineales? ¿Qué transformación puedo hacer en esa ecuación para darme cuenta fácil que son lineales? Bien. Miren, si paso esto para allá restando, me queda menos 2x más e a la k. ¿De acuerdo? Tengo una de las variables igual a número por la otra más número. Recuerden que k es un número, por lo tanto e a la k es un número. Yo sé que esa k ahí suena como variable, pero es un número real. Entonces ahí tengo rectas. ¿Qué caracteriza esas rectas además? Bien, todos tienen la misma pendiente. O sea, son todas decrecientes y paralelas. ¿De acuerdo? ¿Qué cambia entre ellas? La ordenada del origen. Bien, esa e a la k va a variar dependiendo de k, lógico. Bien, ahora sí, ya sabiendo que ese mapa de contorno que yo grafique van a ser varias rectas paralelas, ¿ustedes qué forma se imaginan que va a tener ese campo? ¿Un plano? Bueno, un plano inclinado. Ok, ahora, antes, vayamos a sacar la ley de ese campo. ¿Cómo haríamos para sacar la ley de ese campo? Bien, hacemos al revés. ¿Se acuerdan que antes nosotros decíamos Z era igual a la ley del campo? ¿No? Y Z es igual a K. Entonces igualábamos. Y desaparecía Z. Ahora nosotros necesitamos KZ si queremos la ley del campo. ¿No? ¿Dónde vamos a poner a Z? Podría plantear que yo tengo 2x más y es igual a e a la k, y yo sé que z es igual a k, entonces de acá yo puedo decir que 2x más y es igual a e a la z. ¿De acuerdo? En vez de pensar k como k, ahora lo pienso como variable. Hago el paso inverso que hicimos antes, cuando transformamos traza en curva de nivel. ¿Y ahora qué tengo que despejar? Z. Bien. Entonces, z es logaritmo natural de
2x más y. O sea, que f de xy es el logaritmo natural de 2x más y. Y ahí tengo la ley del campo. Y esto es un paréntesis, ¿eh? No es un valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que haciendo el paso opuesto, o sea, en vez de a partir de la ley reemplazo z por k y me fijo en las curvas que obtengo, ahora, si ya tengo las curvas, reemplazo k por z y puedo obtener la ley del campo, que le dio origen a esa familia de curvas de nivel. ¿Conocemos la gráfica de ese campo? ¿Sabemos qué forma tiene esa superficie? ¿Esperan ustedes que sea un plano? Ustedes cuando vieron la familia de curvas de nivel me dijeron, eso es un plano, porque todas las curvas de nivel son rectas, paralelas. Ahora, ya si llegamos ahí, eso debería parecer un gran signo de pregunta, como, ¿tiene estructura de campo que les va a dar un plano? Aparece un logaritmo ahí, raro, ¿no? Puede ser, quizás sí, pero bueno, quizás no. Bien, lo vamos a dejar ahí en suspenso. Ahora, si yo les digo que hagan un mapa de contorno para ese campo, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Bien, yo para hacer el mapa de contorno la tengo bastante sencilla, ¿no? Reemplazo K por 3 o 4 valores y obtengo 3 o 4 de esas rectas y las grafico. Ahora, ¿qué tendría que hallar primero? Fíjense, yo tengo la familia. Hay un dato en esa expresión que a mí no me está faltando, que tengo que hallarlo antes de graficar el mapa de contorno. Vamos, fuerte. No. La imagen pueden, si quieren, pueden pensarla. ¿Qué valores puede tomar K ahí? ¿Tiene alguna restricción K? ¿Pueden existir exponenciales elevado a un número negativo? E a la menos 2. Sí, ¿cómo no? Lo han hecho. E a la menos 2 es 1 sobre e al cuadrado. Ustedes ya vieron cuáles eran las 4 operaciones que imponían restricciones. Cocientes, logaritmos, raíces pares y tangentes. Acá ninguna. O sea, ¿la imagen cuál va a ser? Todos los K pueden ser admitidos ahí. Pero ¿qué me falta? El dominio. Acá me dice que las curvas de nivel, perdí, que las curvas de nivel pertenecen al dominio. Pero yo no sé cuál es el dominio. Entonces yo no puedo graficar las curvas de nivel sin, primero, haber visto cuál es el dominio. ¿Por qué? Porque supónganse que cuando analizan eso, el dominio les queda primer cuadrante, como hemos visto algún ejemplo. Entonces, yo no puedo graficar toda la curva, perdón, toda la recta. Voy a tener que seleccionar la partecita de la recta que queda en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio lo tienen que sacar antes de graficar las curvas de nivel, porque es una restricción que se le impone. Entonces, todo suyo. ¿Cuál es el dominio? Hallen y grafiquen, ya hagan grande el grafiquito, porque ahí van a graficar las curvas de nivel. Hallen y grafiquen el dominio de ese campo. ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿Hay restricciones ahí para el dominio? Sí. Tal es el logaritmo que es restrictivo. 2 minutos es lo que debería llevarles hallar ese dominio y graficarlo.
Bueno, ¿qué tal con ese dominio? ¿Costó? ¿Alguna duda? Ahí yo lo planteé, pero bueno, la idea es que lo hagan ustedes, ¿eh? O sea, la restricción es que 2x más y tenía que ser mayor que cero, estrictamente. Y el argumento del logaritmo tenía que ser necesariamente mayor que cero. Paso restando el 2x, me queda que y tiene que ser estrictamente mayor que menos 2x. Es decir, ahí lo que puedo hacer es el método de la frontera. Esa inecuación la transformo en ecuación, me queda y es igual a 2x, perdón, a menos 2x. Eso me genera la curva frontera, que la dibujo en línea de puntos porque es una desigualdad estricta. Y tomo un punto muestra. Por ejemplo, el 1, 1 elegí yo. Ahí no podrían elegir el 0, 0 porque está sobre la frontera. Entonces no tendría sentido. Yo elegí el 1, 1. Me fijo que verifica la desigualdad cuando reemplazo y por 1 y x por 1. Entonces tomé el lado que incluye ese punto. O sea, el lado derecho de mi frontera. Y ahí tengo el dominio. ¿Dudas con eso? Esto necesita práctica, ¿eh? O sea, ya la semana que viene en tarea de aula van a empezar más intensamente a practicar dominios y obtenerlos y graficarlos. Bueno, entonces ya tenemos ahí el dominio, todas las curvas de nivel van a tener que estar ahí incluidas. Nunca voy a poder, ninguna de las curvas de nivel que yo grafique la voy a poder graficar por fuera de esa región. Bien, si la expresión, si la ecuación me da por fuera, por ejemplo una recta así, bueno, la parte que queda por fuera no la tengo que dibujar. Bien, la curva de nivel tiene que estar dentro del dominio, no tiene sentido si no. Son los puntos que tienen la imagen igual a una K constante, no pueden estar por fuera, si no, no tendrían imagen. Bien. Entonces, ahora sí puedo graficar mi mapa de contorno. Primero, ¿seguimos pensando que la gráfica de ese campo va a ser un plano? ¿Ya con ese dominio? Medio difícil, ¿no? Porque si yo tengo un plano, el dominio debería ser todos los real, de R2. Medio raro. Un dominio restringido si lo que voy a obtener es un plano. Signo de pregunta más grande, creció el signo de pregunta ahora. Bien. Vamos a dibujar un mapa de contorno. ¿Qué hago para hacer un mapa de contorno? ¿Qué debería hacer? Sí, ¿cuántas? ¿Cuántas quieren que dibujemos? 3, bien. ¿C sub cuánto? Bien, perfecto, genial. Vamos, muy buena pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar C sub 0, C sub 1 y la curva que pase por P. ¿De acuerdo? O sea, acá yo digo K vale 0, K vale 1, pero acá no digo eso. Digo, bueno, yo quiero que pase por el punto 1, 1. Quiero dibujar la curva de nivel que pase por ahí. Estos dos son fáciles. ¿Cómo obtengo C sub 0? Reemplazo acá por 0. Muy bien. Entonces me queda 2x igual e a la 0. O sea, y es igual a 1 menos 2x. ¿De acuerdo? Para C sub 1 reemplazo K por 1. Me queda 2x más y igual a e a la 1. O sea, y es igual a e menos 2x. Ahora, quiero encontrar la curva de nivel que pase por el punto 1, 1. Lo que no tengo ahí es el dato de K. Pero recordemos, ¿quién era K? ¿Cómo interpretábamos ese K? La altura a la que yo estaba trabajando, ¿no? Esa imagen constante a la que yo estaba trabajando.
Entonces, ¿cómo obtengo ese valor de z? Si yo conozco, bien, yo básicamente, como conozco el x y conozco y necesito el z, ¿de dónde obtengo esa información? De acá. Ahí, de ahí. Bueno. Calculo primero f en el 1, 1. Es decir, la z que le va a corresponder al punto con x1 e y1. Bien, eso me quedaría 2 por 1 más 1, 3, logaritmo de 3. Ese sería mi valor de k. ¿De acuerdo? Es decir, yo me digo, para el punto 1, 1 en el dominio, la altura que le corresponde en el punto en R3 sería logaritmo de 3. Esa sería la altura. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a buscar la curva de nivel que pase por ahí. Es decir, voy a cortar con un plano que esté a esa altura. ¿De acuerdo? ¿Qué altura? Logaritmo de 3. O sea, k va a valer logaritmo de 3. Y lo que encuentro entonces es c en el k igual a logaritmo de 3. Eso me quedaría 2x más y igual a e a la logaritmo de 3. ¿Cuánto vale e a la logaritmo de 3? 3, ¿no? Inversas, composición de inversas, obtengo 3. Bien. Me quedaría igual a 3 menos 2x. Y ahí tengo mis tres rectas. Fíjense que son tres ecuaciones de rectas. Las tres con pendiente menos 2, como habíamos predicho. Lo que cambia es la ordenada del origen. Acá va a ser 1, la segunda va a ser e, la tercera va a ser 3, la ordenada del origen. Entonces, a partir de ahí puedo graficar si quiero. Ordenada del origen 1. Esto lo intentaré hacer lo más prolijo posible. Bueno. Usen la imaginación, por favor, gracias. El otro va a ser E, que es aproximadamente 2,71. Y el otro va a ser 3. Y pongo C sub 0, C sub 1, C sub logaritmo de 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí dudas? Les muestro la gráfica para que vean que todo tiene sentido y terminamos la clase. Primero, igual, más allá de eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendieron más o menos el proyecto? Bueno. Veamos. Miren la gráfica, qué bonita. ¿Era un plano al final? No. Entonces, moraleja del cuento. Si todas las curvas de nivel son rectas paralelas, ¿necesariamente la gráfica va a ser un plano? No. Miren la gráfica. Es como, no sé cómo decirle, es una hoja plegada, ¿no? Medio como con forma de logaritmo, si la vemos desde este plano por ahí. Ahora, miren, veámosla desde arriba. ¿Qué nos permitiría ver si la vemos desde arriba? ¿Qué, de todo lo que hicimos, qué nos permitiría chequear
el verlo desde arriba. El dominio, ¿bien? Fíjense, las imágenes se dan con esta curva frontera que está ahí, hacia la derecha, como habíamos obtenido, ¿no? Teníamos la curva frontera que era menos 2x y solamente tenían imágenes los puntos que estaban a la derecha. ¿Bien? Eso se cumple. Y después, fíjense que no sé si acá se ve, a ver. Si yo voy intersecando con diferentes alturas, las intersecciones, ¿qué son? Profe, en el Meet sigue Ah, la cierto, anterior. perdón, me olvidé. Perdón, gente virtual, les quiero. Bueno, rápidamente, ahí tienen la curvita y si lo ven desde arriba, pueden verificar el dominio que habíamos obtenido, ¿no? Desde menos 2x hacia la derecha. Y lo que les decía ahora es que si vemos las intersecciones con los planos paralelos al XY, lo que obtenemos son rectas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el lunes. Que tengamos buen fin de semana otra vez. Gente virtual, ¿alguna duda? Háganmela saber, por favor.